para hoy lo que tenemos es inducción. Inducción realmente es como, bueno, por lo menos siento yo personalmente, que este es uno de, si no es que el último tema realmente duro del curso de Física 2, porque, bueno, por lo menos a mi parecer, como dije, los últimos temas, lo relacionado con óptica y así, tiende a no ser tan complicado, no hay tantas demostraciones y tiende a ser muy de aplicación de fórmula y ya. Hay otros semestres en que este curso, bueno, este tema se ha metido en el segundo examen. Yo siento que en realidad, y pues por los feriados que tuvimos y todo, pues no se los metieron en este segundo, lo cual termina siendo bueno. Pero significa que va a aparecer en el tercero de fijo, sí o sí va a salir un ejercicio de inducción. Entonces, pues es bueno que no lo descuiden, porque pues realmente va a ser como el último tema pesado que van a tener. Entonces, por hoy tenemos cuatro ejercicios del libro y un ejercicio que encontré por ahí de lo que vendría siendo inducción y ley de Faraday. Ley de Lorentz, me parece que es la otra. Entonces, empezamos con 29,8. Dice: una espira de acero plana y circular de radio de 75 centímetros se encuentra en reposo en un campo magnético uniforme, cuya vista de perfil se ilustra en la figura 29,8. El cambio cambia con el tiempo, de acuerdo con la expresión. Nos dicen que esa expresión es que el campo de 1,4 teslas multiplicado por e a la menos 0,057 segundos a la menos 1 por el tiempo es la razón en la que va a cambiar ese flujo, ese campo. Nos dicen que calcule la FEM inducida de la espira en función del tiempo. Y cuando la FEM es igual a un décimo de su valor inicial, cuánto vale. Idealmente que determinemos el sentido de la corriente inducida en la espira viendo esta última desde arriba. Es decir, como se ve en la imagen. Ok. Ustedes saben cómo trabajo yo. Yo generalmente defino un par de cosas al principio para luego ir nada más aplicándolas. Entonces, para este tipo de problemas, lo primero que vamos a definir es la existencia del vector A y plantear la ley de Faraday, que es lo que vamos a usar para esta gran mayoría de problemas, que es básicamente decir que el valor absoluto de la FEM inducida va a ser igual a la razón de cambio del flujo magnético, del campo magnético, entre el tiempo. Es decir, la derivada del flujo magnético a función del tiempo. Todo en valor absoluto. Ok, para el punto A, entonces comenzamos planteando esto mismo y es importante decir que este flujo magnético, siempre que lo tengamos, podemos nosotros cambiarlo por la multiplicación del vector B por el vector de área. Vamos a utilizar el ángulo de 60 grados que nos dicen en la imagen para la espira y vamos a multiplicar ese vector de área, que bueno, el área sabemos que para tener una espira, un círculo, va a ser pi por r medios. Entonces vamos a multiplicar ese vector de área por los 60 grados que tenemos de ángulo de apertura, por esa razón de cambio, que ya nos dicen cuánto es, que sería 1,4 teslas por e a la menos 0,575, perdón, a la menos segundos a la menos 1, multiplicado por el tiempo, todo en valor absoluto. ¿Ok? Vamos a empezar entonces a sustituir. El área sabemos que es pi por r a la 2, es el área de un círculo. Sen de 60 no lo tocamos. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar la derivada. Si se pregunta qué pasa aquí, pues es aplicar la derivada. Aplicamos regla de la cadena para una función exponencial. Entonces nos queda que esa derivada va a ser 1,4 teslas por 0,057 a la menos 1, o multiplicado por el propio valor de la derivada antes, o sea, e a la menos 0,057 segundos a la menos 1 por ese tiempo. Ok, teniendo esto, podemos multiplicar todo multiplicar todo. El pi, pues el pi no cambia. Y el r nos lo dan al principio, que es de 75 centímetros. Lo pasamos a metros y hacemos toda la multiplicación para tener que ese FM inducido va a ser igual a 0,12 voltios multiplicado por E a la menos 0,0575 segundos a 575, tengo como menos 2 horas de sueño, perdón, 0,057 segundos a la menos 1 por el tiempo. Ok, ese es el valor entonces que vamos a tener para la FEM inducida. La segunda pregunta lo que nos dice es cuánto va a valer cuando sea un décimo de ese valor. Entonces es lo que vamos a plantear. ¿Cuánto va a la FEM inducida cuando va a ser un décimo del valor inicial? Entonces el detalle que vamos a aplicar para esta igualdad es este 0,12 voltios. ¿Por qué es importante este 0,12 voltios?
porque ese 0,12 voltios es el valor de la FEM que no cambia. Si ustedes se fijan, ese 0,12 voltios está multiplicando por la razón del cambio en el tiempo. O sea, ese Euler elevado a la menos 0,57 segundos a la menos 1. Ese factor lo que indica es cómo cambia la FEM en el tiempo, pero ese 0,12 es la FEM base con la que se inicia, es decir, la FEM inicial. Entonces podemos determinar que, bueno, de un lado tenemos esto, que es la FEM inicial nada más, y del otro lado tenemos la FEM completa. Cancelamos el 0,12 con el 0,12. Dedazo, jaja. Cancelamos ese 0,12 con el 0,12. Y lo que tenemos es que un décimo sería igual a Euler elevado a la menos 0,057 segundos a la menos 1 por ese tiempo. A esto podemos aplicarle propiedades de logaritmos o propiedades de Euler, como quieran verlo, para decir que el logaritmo natural de 1 sobre 10 es igual a menos 0,057 segundos a la menos 1 por el tiempo. Este valor sería siendo la FEM inducida cuando vale un décimo. Y lo que podemos aquí es simplificarlo todavía más para saber cuándo vamos a obtener este valor. Metiendo esto a cualquier calculadora, vamos a saber entonces que ese valor va a ser de 40,4 segundos. ¿Qué significa esto a la hora de dar una respuesta? Que la FEM va a valer un décimo de su valor inicial cuando pasados 40,4 segundos. Para la tercera pregunta, lo que nos dicen es que determinemos el sentido de la corriente inducida en la esfera viendo esta última desde arriba. Ok, por la dirección que planteamos desde de A respecto a B, que si ustedes fijan planteamos de A completamente recto para arriba, esto fue puramente por conveniencia, nos va a quedar que ese flujo es positivo porque estos valores no se están contradiciendo. Al ser este flujo positivo, si el valor del campo disminuye, la magnitud del flujo también va a disminuir. En cuanto disminuye, en la razón que ya habíamos determinado por la ley de Faraday, que es la derivada de ese campo en el tiempo. Entonces, finalmente, lo que nos interesa es que como la FEM va a ser mayor a cero, la corriente inducida debe ir en sentido antihorario. Si esta FEM nos hubiera quedado negativa, aunque tuviéramos valor absoluto, si esa FEM hubiera quedado negativa, la corriente tendría que ser horaria. Seguimos entonces con el problema 2, que es el 29,6, que nos dice que una bobina de 4 centímetros de radio contiene 500 espiras y está colocada en un campo magnético uniforme que varía con el tiempo de acuerdo a la expresión de B es igual a 0,0120 teslas entre segundos por el tiempo, más 3 por 10 a la menos 5 teslas entre segundos a la 4 por el tiempo a la 4. Nos dicen que la bobina está conectada a un resistor de 600 ohmios y el plano en que se encuentra es perpendicular al campo magnético. Podemos ignorar la resistencia de la bobina y nos preguntan: A, encuentra la magnitud de la FEM inducida en la bobina como función del tiempo, y B, cuál es la corriente en el resistor en el momento 5 segundos. Ok, nuevamente vamos a empezar a definir un par de cosas. Tenemos que, igual que en el problema pasado, que la razón de cambio del flujo magnético en el tiempo podemos expresarla como esa área multiplicada por la derivada del campo magnético que nos dan en el tiempo. Y también vamos a tener que la expresión para sacar una corriente inducida va a ser dividir la FEM inducida que ya sacamos, dividida entre la resistencia que nos dan. Muy importante, esa es de resistencia, no de radio. Y empezamos con esto. Entonces, sabemos que la fórmula para la FEM inducida en una bobina o un solenoide, este tipo de figuras, va a ser la cantidad de vueltas que dé la corriente en esa bobina, en este caso nos dicen que eso es 500, multiplicado por esta razón que nos sale en todo lado, la razón de cambio del campo, del flujo magnético, perdón, entre el tiempo, ya es que suenan como estas trabalenguas. Y entonces sabemos que esa razón de cambio la podemos expresar como el área multiplicada por la derivada de la expresión del campo magnético que nos dan en el tiempo. Entonces eso es lo que vamos a sustituir precisamente. Tenemos el número de bobinas multiplicado por el área, que sabemos que va a ser pi por r a la 2, multiplicado por esa derivada de la expresión que ya nos dan. ¿Cómo pasamos de esto a esto? Aquí lo que se hace es, primero que todo, aplicar la derivada. Entonces tenemos que derivar esta función en t, que esto es fácil porque básicamente sería solo mover el t,
y tenemos que derivar esta función en el t cuartos, bueno, t a la 4 mejor dicho. Entonces derivamos la expresión usando regla de la cadena. Aquí pues se da por hecho que ustedes ya pasaron cálculo 1 y manejan lo que son derivadas. Entonces lo que se hace es derivar y esa derivada se multiplica por los 500, que son las 500 vueltas que da la corriente, y se multiplica por el pi por r a la 2 de el área, que el r a la 2 nos lo dan y si no me equivoco, vale 4 centímetros. Entonces se multiplica 500 por 0,04 metros por el resultado de la derivada. Y con eso tenemos que el valor de la FEM va a ser 0,0302 voltios más 3 por 10 a la menos 4 voltios entre segundos a la 3 por el t a la 3. Igual que vimos en el problema pasado, si les preguntaran cuándo hacer una variancia como cuánto vale la FEM cuando es un décimo de lo que vale originalmente, se aplica lo mismo que podemos ver en el problema pasado, que ustedes pueden aplicar una igualdad con esta parte de la expresión, que sería la FEM sin ningún cambio, es decir, cuando no depende del tiempo en el momento 0. Ok. Para la segunda pregunta, nos preguntan que cuál es la corriente cuando el tiempo vale 5 segundos. Entonces, lo que tenemos que hacer es solamente sustituir. Cogemos ese 5 y lo cambiamos en la expresión que ya tenemos por las T's. Lo cambiamos y con esto sacamos la FEM inducida en 5 segundos de tiempo. Y en la fórmula de corriente ya tenemos el valor que ocupamos, que sería dividir esa FEM inducida entre los 600 ohmios que nos dan al principio del problema. Y con eso tenemos que esa corriente a los 5 segundos de haber empezado el sistema va a ser 1,13 por 10 a la menos 4 amperios. Si se fijan es el mismo proceso, pero realmente con más pasos. Aquí lo principal que los puede joder con este tema es que este tema sí tiene una parte más, tal vez como algebraica, más pesada, porque tienen que saber derivar y, bueno, integrar también técnicamente. Pero eso es algo que pues en este tema puede causar problemas y es algo en lo que no son como muy diestros. Para el problema 3 tenemos que el alambre largo y recto que nos muestran en la figura de abajo conduce una corriente constante I. Una barra metálica con longitud L se mueve en dirección constante en un vector V, como se indica en la figura. El punto A está a una distancia D del alambre. Nos dicen A, calcule la FEM inducida en la barra. B, cuál punto A o B tiene mayor potencial. Y C, si se reemplazara la barra por una espiral rectangular de alambre de resistencia, como nos indica en el dibujo, de resistencia R, ¿cuál sería la magnitud de la corriente en la espira? Para ese tema es muy importante que siempre se fijen si les están hablando de R radio o R resistencia. En este caso es R resistencia, pero siempre es importante que se fijen en eso porque hay problemas que les van a meter R mayúsculas que son de radio. Y pues tienen que tomar nota de eso. Para esto lo que vamos a definir es algo que ustedes ya saben, que es que el campo magnético de un alambre delgado va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por R y va a variar según la longitud, es decir, varía en diferentes puntos. ¿De qué nos sirve que este campo varíe en diferentes puntos? Nos sirve porque podemos empezar el planteamiento de este problema exactamente igual que hacíamos el planteamiento de problemas de campo magnético, que es coger un diferencial infinitamente pequeño de la barra para expresar el campo magnético en ese pequeño punto. Entonces comenzamos con el planteamiento de A. Nosotros sabemos que la derivada del FEM va a ser igual a el producto cruz de los vectores de campo magnético y el vector de velocidad que ya nos indica la dirección. Si esos dos vectores se dirigen en la misma dirección del alambre, entonces esa derivada va a ser igual a el valor de esa velocidad multiplicado por el valor de ese campo magnético en el diferencial de R que nosotros habíamos planteado. Esto solo se puede porque tienen la misma dirección, el mismo sentido, los dos vectores. Esto entonces lo podemos cambiar como que ese diferencial del FEM va a ser igual a la velocidad multiplicada por la fórmula del campo magnético que ya hemos visto, que en este caso varía en la distancia, es decir, varía en el R. Para saber este FEM vamos a aplicar un poco más de conceptos físicos, que sería que la integral, que el potencial eléctrico de B hacia A va a ser igual a la integral de ruta de A hasta B
de ese SFM inducido. Como ya vimos, SFM inducido lo podemos expresar como la multiplicación de la velocidad por la fórmula de campo magnético, todo en el diferencial de R que ya habíamos propuesto, y sacamos el menos de la integral porque pues es una constante. Esa integral va a ser de D hasta D más L. ¿Qué son D y qué son D más L? D es la distancia que hay desde de palo a palo, básicamente. Y D más L va a ser la distancia que hay de donde empieza el palo hasta donde termina el otro palo, en términos fáciles de entender. Por eso es que se hace la integral desde esos dos puntos para cubrir toda la barra. Ok, esta integral en realidad no es muy difícil de resolver porque básicamente todo es una constante. Sacamos la fórmula entera de ese campo magnético y lo único que nos queda es el R porque es el valor que nos interesa, ya que es el mismo valor del diferencial. Entonces, con todo lo demás afuera, procedemos a integrar eso, que sería lo mismo que integrar 1 sobre R, que sería el logaritmo natural de R. Y lo que hay que hacer es evaluar en los límites de integración. Evaluamos límites de integración, simplificamos la expresión y nos va a quedar que el potencial eléctrico de B hasta A va a ser igual, como lo habíamos dicho al principio, a la integral desde A hasta B de ese FM inducido. Pero, ¿qué es lo que vale ese FM inducido? Ese FM inducido va a valer como la solución de la integral. Entonces, ese FM inducido va a ser igual a menos mu sub 0 por la corriente por la velocidad dividido entre 2pi multiplicado por el logaritmo natural de 1 más L sobre D. Este valor entonces va a ser el FM inducido que nos piden, o la expresión del FM inducido que nos piden. Para el punto B lo que nos preguntan es, aquí está, que cuál punto, si A o B, está en mayor potencial eléctrico. Copiado directo del libro, básicamente nos dicen que el signo negativo significa que el potencial eléctrico de B sobre A es negativo, gran sorpresa. Pero lo que nos interesa es que esto dice que el punto A está en un potencial más alto que el punto B. Hay dos maneras de entender esto. Una es la manera teórica, que es que la fuerza magnética sobre los portadores de la carga positiva en la barra está dirigida hacia A, por lo que A está en un potencial más alto. Y la forma fácil de entender esto es que este potencial nos está diciendo que es el potencial de B hasta A, pero está negativo. Entonces, al estar negativo, tiene que ir al revés. A está más arriba porque el potencial es negativo y tendría que ir al revés. Y para el punto C, lo que tenemos es... Para el punto C, lo que nos dicen es que si se reemplazara la barra por una espiral rectangular de alambre de resistencia R, muy importante, R de resistencia, no de radio, nos dicen que cuál sería la magnitud de la corriente inducida en la espira. Ok. Nosotros sabemos que la fórmula para una FM inducida es la variación de este flujo magnético en el tiempo que nos dan. Pero ¿qué pasa? Que aquí no nos están hablando de tiempo, nos están hablando de movimiento. Y en el movimiento o la posición, este flujo no varía. Si fuera en el tiempo, pues el flujo sí varía. Pero al estar en posición, al estar hablando de movimiento, no hay variancia. Es decir, esta tasa de cambio, esta derivada es cero, porque no hay un cambio. Y al ser cero, si dividimos cero entre la resistencia que nos dicen, pues va a ser cero también. Y por eso es que la corriente es cero. Aquí igual también les puse como la explicación del libro, por así decirlo, la teórica, que dice: la FM inducida en la sección AB pone al punto A en un potencial más alto, la FM inducida en la sección DC pone el punto A en un potencial más alto, y si haces alrededor del lazo, estas dos FMs inducidas se cancelan entre sí, no hay FM en el lazo y por tanto no hay corriente. Esa es como la explicación directa del libro para una parte teórica, pero para mí es como más importante la parte matemática por cuestiones de demostración, que eso es lo que le encanta a la cátedra, que es, como les dije, como no hay variación en el tiempo, como no nos hablan de tiempo, sino nos hablan de movimiento y no hay variación en el movimiento, pues la variación es cero. Y por ende, si ustedes lo meten en la fórmula, la corriente también va a ser cero. Son las dos formas de verlo. Para el problema 4, tenemos un problema que básicamente nos va a pedir hacer lo mismo un montón de veces. Nos piden: el campo magnético dentro de un solenoide largo y recto con sección transversal circular y radio R. Un solenoide largo y recto básicamente es un tubo con sección transversal y radio R, se incrementa a una razón dB entre dt.
Nos dicen, cuál es la tasa de cambio del flujo a través de un círculo con radio R1 dentro de este solenoide, normal al eje del solenoide y con centro en el eje de este? Es decir, un radio R1 que sale desde el puro centro del eje del solenoide y pues la distancia está en algún punto dentro, en ese R1, esa distancia. Nos dicen B, determine la magnitud del campo eléctrico inducido dentro del solenoide a una distancia R1 de su eje. Otra vez nos piden lo mismo, pero esta vez con campo eléctrico. Igual mismo R1 del problema A. Y nos dice que indiquemos en un diagrama la dirección de este campo. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico inducido fuera del solenoide a una distancia R2 del eje? Ahora sí, este R2 es diferente y nos dicen que empieza en el centro del eje y tira hasta fuera del solenoide. Nos dicen que elaboremos una gráfica de magnitud del campo eléctrico inducido como en función de la distancia R a partir del eje. Y cuando que este gráfico tiene que incluir los valores o la representación cuando ese radio vale 0 y cuando el radio vale 2R. Y finalmente nos preguntan que cuál es la magnitud de la FEM inducida en una espira circular de radio R sobre 2 con centro en el eje del solenoide, igual, o sea que sale del centro. Nos preguntan cuál es la magnitud de la FEM inducida si en el inciso es R y cuál es la FEM inducida si en el radio del inciso E es 2R. Básicamente que hagamos lo mismo, es un proceso iterativo en que cambiamos el valor de R. Cuando les hablan de diagrama, básicamente es hacer un dibujo. Aquí yo lo hice una vez. Y este dibujo, ok, ustedes tienen un solenoide y tienen que en el centro del solenoide va a estar el campo eléctrico que se está moviendo pues en una dirección. El campo magnético en este tipo de problemas, a menos de que les especifiquen lo contrario, siempre va a salir del solenoide, siempre va a ir hacia afuera. Y aquí tenemos, yo lo marqué aquí, esto va a ser la varianza del campo eléctrico en el tiempo, es decir, un diferencial de ese campo magnético, perdón. Y la corriente, pues aquí no nos da números de espiras, pero si nos dieran números de espiras, esta corriente es la corriente inducida que gira alrededor del solenoide. Ok. Comenzamos por el punto A. Ya esta igualdad tenemos que saberla casi que de memoria, que el cambio en el flujo magnético en el tiempo va a ser igual a el área multiplicada por la derivada del flujo magnético en T. Ok, A sabemos que es pi por R a la 2. Muy importante, este R a la 2 si es de radio, no es de resistencia, y es el R1 que nos plantean. Entonces, pues el problema se resuelve simplemente sustituyendo. Que sustituimos el A por la fórmula del área, indicando claramente que ese A depende del R1 que nos dijeron y no de cualquier R. Ese R1, solo como para hacer la aclaración, iría en algún punto del centro hasta algún punto en el medio del espacio del solenoide. El otro R2 que nos dijeron iría desde el centro hasta algún punto afuera del solenoide. Ok, ahora para campo eléctrico, la fórmula de campo eléctrico, utilizando la fórmula esta de flujo magnético, va a ser dividir, o como lo quieran ver, multiplicar esta razón de cambio que tenemos de siempre, multiplicarla por 1 entre 2pi por R. Ahora, vamos a sustituir esto. Tenemos 2pi por R. Esto es el R1 del que nos hablaban. Esto es el R1 del que nos hablaban en el problema pasado. Y arriba, esto. Yo aquí lo sustituí una vez, pero esto es básicamente el A que ustedes multiplican por esta fórmula cuando hacen la sustitución, que hemos hecho 1.000.000 de veces. Pero de ahí es de donde viene. Entonces, de aquí, esto es igual al área. Y esto es lo que ya tenemos de R1, que viene de acá. De aquí podemos cancelar el pi con el pi, el 2 con el 2 y uno de los R1s por otro R1. Y con esto nos queda que sería R1 sobre 2 es igual a dB sobre dt. Aquí de hecho estoy viendo que yo me equivoqué porque no le agregué un 2 que no tenía que ir aquí. Yo ahorita se los mando corregido entonces. Pero sí, este 2 literalmente me lo saqué del ano al parecer. Eso no debería estar ahí. Debería ser arriba nada más pi por R a la 2. Eso yo ahorita les mando el PDF corregido. Ok, para el punto C, tenemos que todo el flujo se da para R cuando es menor a R mayúscula. Entonces, es decir, cuando está fuera del solenoide.
Volvemos a aplicar la misma fórmula, exactamente lo mismo del problema pasado, pero ahora cuando hacemos la sustitución no tenemos R a la 1 ni R a la 2. Tenemos la R mayúscula, que es el radio que está fuera del solenoide. Aquí pueden ver que aquí no me saqué un 2 del ano, entonces así es como se debería hacer. Cancelamos el pi con el pi, pero esta vez no podemos cancelar el R con el R, porque el R2 está dentro de ese solenoide, mientras que el R mayúscula está fuera del solenoide. Como ven, aquí estamos básicamente haciendo lo mismo en cada paso. Esta es la gráfica que nos pidieron. Para arriba tenemos el campo eléctrico. Para la derecha tenemos la variación del R, que va a alcanzar como su punto más alto cuando sea R, y va a alcanzar un punto medio cuando sea 2 por R. Porque al ser 2 por R, ese 2 ahora sí se va a cancelar y la fórmula va a ser menor. Ok, ahora lo que nos piden es básicamente que hagamos la misma expresión de FEM inducida para diferentes valores de R. Entonces, la primera nos dice cuando R es igual a R mayúscula sobre 2. Entonces ya aquí ustedes saben que aquí lo que se hace es multiplicar por A, que sería el área es pi por R a la 2, pero esta vez este R tiene un 2 abajo. Entonces 2 por 2, de aquí es donde sale este 4. Y pues queda así. El siguiente nos dicen que hagamos lo mismo cuando R vale R mayúscula. Entonces ya ustedes se la saben, se cancela todo. Y lo que nos queda es simplemente el área que metemos aquí, que sería igual a esto. Pi por R a la 2, aquí no hay que hacer pues más. Y aquí nuevamente nos dicen cuando el R vale 2R mayúscula. Básicamente perdón, qué pena, aquí también voy a tener que corregirlo porque esto no debería quedar así. Ahorita les mando el corregido, pero pues entienden el proceso. Es básicamente hacer iterativamente lo mismo una y otra vez sustituyendo. De verdad qué pena, ya el semestre me está afectando. Ahorita yo les mando el corregido. Para el problema 5, lo que tenemos es que analicemos la espira de la siguiente figura. Que tenemos una espira normal, nos dicen que el R, el radio de esa espira, es de 4 centímetros y que el campo magnético está saliendo en una dirección perpendicular, es decir, de ángulo de 90 grados, está saliendo de la espira. Nos dicen que el N, o el número de vueltas de la corriente, es 500, que la expresión de ese campo magnético va a ser de 0,012 veces el tiempo, más 3 por 10 a la menos 5 por el tiempo a la 4. Ok, y nos preguntan tres cosas. La FEM inducida cuando el tiempo es 5 segundos, y la corriente inducida. Ok, primero empecemos por la corriente, el FEM inducido. Como se trata de una espira, pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar el número de vueltas que hace la corriente por esa tasa de cambio que tenemos en todo lado. Ok. En este caso sabemos que el flujo magnético que tenemos va a ser igual a el vector de campo magnético por el área por el vector normal que sale de esa espira. Como en este caso el campo magnético va en la misma dirección que el vector normal, este va a tener un valor de 1 y básicamente no va a afectar a los cálculos. Pero lo que podemos sacar de aquí es que entonces la expresión para sacar el flujo magnético va a ser ese campo magnético multiplicado por el área de la espira, que como sabemos que el radio es de 4 centímetros, va a ser multiplicar pi por 0,04 a la 2. Sabemos entonces que ese flujo magnético, como dije, va a ser la expresión que nos dan por pi por R a la 2. El R a la 2 sabemos el valor, la expresión de campo magnético fue la que nos dieron en el enunciado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es básicamente empezar a sustituir. Si se fijan, estos pasos es sustituir el valor de área y sustituir el valor del flujo magnético en la expresión siguiente. Entonces ya para obtener ese FEM, ese valor inducido, lo que vamos a hacer es lo que nos piden en el punto D, darle un valor al tiempo para obtener un valor fijo de ese FEM. Entonces ahora sí, cambiamos la expresión que obtenemos en el punto A sustituyendo los datos que tenemos. El N es 500. Sabemos que el R es 0,04 metros o 4 centímetros. Y el tiempo es 5. Entonces sustituimos esto en la expresión y vamos a tener que este FEM inducido es de menos 67,86 por 10 a la menos 3 voltios. Aquí hay que recordar que el FEM inducido está en valor absoluto
Entonces, al estar en valor absoluto, tenemos que poner que ese valor va a ser positivo, o sea, de 67,86 por 10 a la menos 3 voltios. Esto es muy importante. Cuando ustedes les hablan de FEM, ustedes siempre meten la magnitud. No es que, básicamente la razón por la que se pone en valor absoluto es porque el FEM teóricamente no puede ser negativo. Entonces, siempre que ustedes les piden una respuesta de FEM, ustedes no les importa, ustedes la tiran en positivo, siempre. Y pues ya obteniendo un valor fijo de FEM en 5 segundos, pues lo que ocupamos es saber cuánto es esa corriente inducida. Entonces aquí usamos la resistencia que nos dicen que es de 600 ohm. Finalmente, dividiendo ese FEM entre los 600 ohm para sacar una corriente inducida que va a ser de 113,1 por 10 a la menos 6 amperios y bueno, que sería lo mismo que 113,1 microamperios. Como les dije, ahorita les voy a mandar el PDF corrigiendo estos dos errores, porque sí me mamé honestamente. Y no sería correcto mandarles el PDF con errores y luego me meto en un problemón y los embarco a ustedes. Entonces yo ahorita voy a mandar el PDF corregido para que no se confundan si solo ven el PDF y no la grabación o para cuando estén repasando esto. Pero esos son los 5 ejercicios que tenía para hoy. Entonces, sin contar los errores, no sé si tienen alguna duda al respecto. Bueno, tomo silencio como entendimiento positivo y absoluto. Entonces, si quieren, lo dejamos por acá. Y como les dije, yo ahorita les subo todo corregido. Y como siempre, muchas gracias por conectarse. Voy a cancelar la grabación.